Como saben, estamos en la serie de sermones ¿Quién es Dios? O contestando la pregunta ¿Quién es Dios? Bíblicamente, con los diferentes atributos de Dios. Y hemos visto que Dios es santo, Dios es amor, y hoy vamos con otro atributo muy importante. Y quiero que usted hoy tenga sus oídos, su corazón y su espíritu dispuesto, porque este atributo principalmente, probablemente es el que más nos genera confusión, debate o incluso queja delante de Dios por no comprender correctamente quién es Dios. Y el atributo del que vamos a hablar esta mañana es que Dios es justo. Dios es justo y la justicia de Dios. A lo largo de las Escrituras podríamos decir y concluir evidentemente que Dios se revela como un Dios justo, recto, verdadero, sabio, ecuánime, cumplidor e implacable. A lo largo de todas las Escrituras, vamos a poner ejemplos como Deuteronomio 32:4. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Isaías 45:19. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis, yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Primera de Samuel 2:3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Es claro y evidente a lo largo de las Escrituras que Dios es justo y que Dios imparte su justicia. Esto significa necesariamente que Dios es nuestro juez, ¿sí? Y es bueno que entendamos que Dios debe ser nuestro juez. ¿Por qué? Se lo he dicho en muchas ocasiones, porque el único que puede impartir verdadera justicia, una justicia recta y perfecta, es Dios. El único juez que conoce absolutamente todo de nosotros, hasta nuestros pensamientos más profundos, el único juez que no acepta soborno ni cohecho, el único juez que puede ser imparcial, el único juez que no hace acepción de personas, es Dios. Dios es nuestro juez. Y esto es la garantía de que seremos juzgados con una justicia perfecta. Pero ahí está el problema, como pecadores muchas veces, que nos asusta la justicia perfecta de Dios. Que por algún motivo pretendemos cuestionar acerca de cómo Dios revela su justicia en la palabra y queremos ser más justos que Dios, más buenos que Dios, más amorosos que Dios, más santos que Dios. Esto es un error grave y flagrante en la vida del ser humano. Dios es un juez justo y su justicia es una justicia perfecta. Así que yo debo entender a la luz de las Escrituras cómo es la justicia de Dios. Y en ningún caso pretender que mi justicia humana es más justa que la santa justicia de Dios. Hay una conversación muy interesante entre Abraham y Dios cuando Dios revela que va a destruir Sodoma y Gomorra con juicio. Fíjense la oración de Abraham, Génesis 18, 24 y 25. Este es el argumento de Abraham a Dios. Quizá haya 50 justos, 50 justificados delante de la ley de Dios. Dentro de la ciudad, dice Abraham, destruirás también y no perdonarás al lugar entero por amor a los 50 justos que están dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El argumento de Abraham es muy claro. Dios mío, si hay justos en esa ciudad, aunque la mayoría sean impíos, que no caiga tu juicio sobre todos. Y dice Abraham, ¿habrá 50 justos, Señor? Si hubiera 50, ¿tú perdonarías? ¿Y Dios qué le dice a Abraham? Es que no hay 50. Y Abraham empieza a bajar. ¿Y 40, Señor? Es que no hay 40.
¿Y 30? No hay 30. Y cuando Abraham pregunta por 10, y Dios le revela que ni siquiera hay 10 en toda la ciudad de Sodoma y Gomorra, Abraham para de exigir más. Porque si hacemos números y contamos a Lot, la esposa, las hijas, los que estaban prometidos con las hijas, Abraham hace cuentas y dice, ni en la casa de Lot están todos justos. ¿Y cómo actúa Dios con su juicio? ¿Acaso Dios no lleva 2 ángeles que avisan a Lot para sacarlo de la ciudad? ¿Acaso Dios no preserva a los que son justos? ¿Incluso extiende su gracia y misericordia a los que no lo son? ¿Acaso la mujer de Lot no era injusta y aún así tuvo oportunidad, pero volvió su rostro a Sodoma? ¿Acaso las hijas de Lot no fueron liberadas y sabemos lo que hicieron con su padre? Dios, siempre que revela su justicia, revela también su misericordia. Si Dios es nuestro juez, si Dios imparte justicia, es porque Dios nos revela su ley. Porque todos los criaturas estamos bajo la ley de Dios. No puede haber justicia si no hay ley. No puede haber juez si no hay una ley que se deba aplicar. Por lo tanto, reconocer que Dios es mi juez es reconocer que Dios me revela su ley. Y esto es claro a lo largo de las Escrituras. Sabemos que Dios reveló la ley a su pueblo. Y sabemos que el pueblo de Israel no obedeció la ley de Dios. Ezequiel 20:11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y sabemos que Jesús también fue preguntado por la ley. ¿Y qué respondió Jesús? Mateo 26, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ley. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende, se sustenta, se sostiene toda la ley y los profetas. Pero es que sabemos además bíblicamente que no solamente Dios reveló la ley a su pueblo, que Dios extendió la revelación de esa ley a las demás naciones, sino que todo ser humano ha sido creado con una conciencia que revela que la ley de Dios está grabada en nuestros corazones. Ese es el argumento del apóstol Pablo en Romanos 2, 15 al 17. Romanos 2, 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no eran parte del pueblo de Israel, hacen por naturaleza lo que es de la ley de Dios, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley al pueblo de Dios, la ley revelada por Cristo, lo que llamamos hoy la ley de Cristo, la ley desde el principio en toda conciencia de todo ser humano. Y cómo no, Dios revelando su ley al ser humano desde el principio, del principio. Nada más crear a Adán, ¿qué hizo Dios? Génesis 2 del 15 al 17, fíjense. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase, propósito. Y mandó, ordenó, decretó Dios, ley, al hombre. ¿Qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ley. Y esto, hermanos, es tremendo, porque Dios no solamente nos dice lo que es agradable y desagradable para Él por medio de su ley, sino que nos explica las consecuencias de transgredirla. ¿Por qué Dios da explicaciones a esta criatura llamada Adán? No solo le explica y le dice la ley que debe obedecer, sino que le explica las consecuencias de no hacerlo. Le dice, si no obedeces, ciertamente morirás. Para que no tengamos ningún tipo de excusa. No solamente Dios nos revela su ley, que es buena y perfecta, sino que nos revela las consecuencias de no cumplirla. Y ese pacto de Dios con el ser humano era un pacto de obediencia. Porque el ser humano no había transgredido ninguna ley todavía y el ser humano no había sido creado pecador.
sino el libre albedrío perfecto. No tenía tendencia hacia lo bueno, no tenía tendencia hacia lo malo. Y el único pacto posible con la criatura es un pacto de obediencia. Y es un pacto más que generoso, porque Dios le permite hacer absolutamente todo salvo una cosa. ¿Pero qué hicimos nosotros? Justo lo que no teníamos que hacer, eso precisamente hicimos. Y rompimos el pacto de Dios con el ser humano. Rompimos el pacto de obediencia, desobedeciendo a Dios. Y desde ese instante hasta hoy, ese pacto roto, ¿qué hizo Dios con el ser humano? ¿Lo destruyó? Lo hizo desaparecer y dijo, voy a hacer otra criatura, esta no me sirve. ¿Qué hizo Dios? Un nuevo pacto. Un pacto de gracia y de misericordia. Desde el principio. No fulminó a Adán y a Eva. De hecho, debían haber muerto en ese mismo instante. Pero su gracia y su misericordia se revelaron para con todos nosotros. Y ese pacto de obediencia quebrantado por el ser humano, ahora es un nuevo pacto de gracia y de misericordia de Dios para todos nosotros. En Génesis 3:15, miren lo que dice Dios a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cristo. ¿Qué hizo después Dios? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, los cubrió. ¿Y qué hicimos nosotros, los seres humanos? Después de que Dios nos revela este pacto de gracia que no merecemos. No merecían estas pieles, no merecían estar vivos, no merecían absolutamente nada de Dios. No merecían una promesa de que Cristo vendría para salvarnos. Sin embargo, ¿qué hicimos con ese pacto de gracia y misericordia? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y por algún motivo, ignorando todo esto, incluso a veces los creyentes decimos, es que Dios fue injusto en la época de Noé. Dios fue injusto. Dios otorgó a Adán 930 años de vida para reconciliarse con Dios, en lugar de fulminarlo al instante. Porque lo que está actuando ahí es la misericordia y la gracia de Dios. 930 años de pura gracia y misericordia. Y todos los años que Noé construyó ese arca y fue un testimonio vivo para su generación, fueron años de gracia y de misericordia para cada uno de ellos que no quisieron creer. Y ese pacto de gracia y misericordia, renovándose a lo largo de todo el Antiguo Testamento continuamente, Noé y su familia preservados del diluvio universal. Después la promesa se renueva en Abraham, padre de naciones, y ese pacto de gracia se renueva en Isaac su hijo, en Jacob su nieto, y en las 12 tribus de Israel, los descendientes de Jacob, que después van a Egipto por hambre y Dios los soporta y los sostiene de esa hambre. Y van creciendo como pueblo y son esclavizados por el rey de Egipto, Faraón. Y Dios, cumpliendo su promesa y su pacto de gracia y misericordia, llama a Moisés buscando unas cabras en un monte para liberar a su pueblo, renovando su pacto de gracia y misericordia una vez más. Y toma ese pueblo esclavo y lo lleva a la tierra prometida para ser testimonio no solamente al pueblo, a todos los pueblos de alrededor. ¿Qué dijo Rahab en Jericó? Nosotros sabemos que Dios está con vosotros y que os ha librado de mano de Faraón con plagas y señales milagrosas. Por eso Rahab creyó en el Dios de los hebreos y el resto no, mostrando una vez más la oportunidad de gracia y misericordia para con toda la ciudad, pero que solo una mujer impía estaba dispuesta a aceptarlo. Y todo el tiempo en las Escrituras, renovando ese pacto de gracia y misericordia. Ahora el pueblo de Israel obtiene la tierra. Llega el tiempo de los jueces. Cada uno hace lo que bien le parece. Después piden reyes, unos buenos, muchos malos. Los profetas advierten. Y Dios sigue esperando con paciencia el juicio que ha avisado. ¿Y qué ocurre? El juicio llega. Son llevados a Babilonia deportados, pero Dios promete que los volverá a traer a su tierra con Esdras y Nehemías. Todo el tiempo una revelación continua de la gracia y misericordia de Dios y también de su justicia.
Y todo el Antiguo Testamento es una antesala, una preparación y un símbolo de la redención completa de Cristo por el ser humano y de que la justicia de Dios se aplicó en la cruz del Calvario. Todo es una antesala y un símbolo. La ley sacrificial, Cristo. El tabernáculo y el templo, Cristo. Las ceremonias y fiestas judías, Cristo. El oficio sacerdotal, Cristo. El oficio de ser rey, Cristo. El oficio de profeta, Cristo. La expiación de los pecados, Cristo. El ángel de Jehová, Cristo. La serpiente que miraba al pueblo para sanar sus enfermedades, Cristo. La roca golpeada para traer agua, Cristo. El maná del cielo, Cristo, 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 Cristo. En un ejemplo evidente e intencional de parte de Dios de revelarnos a todos su justicia y también su misericordia. Pero este es el problema, que nos hemos acostumbrado tanto a la misericordia de Dios que nos hemos olvidado de su justicia. Yo no puedo exigir misericordia, porque entonces no sería misericordia. Yo no puedo exigir amor como un derecho, porque entonces no sería verdadero amor. El que ama verdaderamente lo hace porque quiere, no porque esté obligado a hacerlo. Imagínese usted casado, que después de 15, 20 años con su esposa se reúne con usted y le dice: mira, ¿sabes qué? Llevo 15 años casada contigo, porque el día que me casé contigo, hicieron un experimento social, me pusieron una bomba dentro, y si yo no estoy cerca de ti, me explotan. Estoy obligada a amarte. Estoy obligada a estar contigo. Y el hombre dirá: ahora entiendo por qué aguantó tanto. No, ¿qué ocurrirá? Ese día entenderemos que no era amor verdadero. ¿Cómo se sentirá ese hombre? Cada detalle, cada perdón, cada afecto, cada muestra de supuesto amor caería por su propio peso, porque esa mujer estaba obligada. No era libre de hacerlo. Si Dios derrama su misericordia y su amor a nosotros, es porque Él quiere. Porque la misericordia y el amor se revelan cuando uno lo imparte de forma libre. Cuando Dios tarda su castigo, cuando Dios espera un poco más en su ira, cuando Dios detiene el juicio, es por su gracia y misericordia. Pero que Dios sea tardo para la ira y grande en misericordia no significa que la ira no llegue y que el juicio no se ejecute. Ningún hijo de Dios, jamás un hijo de Dios, pensaría acerca de Dios que Dios es injusto o que no es tan justo como yo sería de justo. Todo hijo de Dios sabe perfectamente que delante de la justicia de Dios, siendo todos pecadores, merecemos el infierno. Pero por su gracia y misericordia, Cristo vino por nosotros a buscar y a salvar lo que se había perdido. No confundamos la justicia de Dios con la misericordia de Dios. Hay un ejemplo que les quiero compartir para que usted entienda bien esto es muy importante. R.C. Sproul es uno de los teólogos más importantes del siglo XX en los Estados Unidos. Y él cuenta una anécdota que me parece muy interesante. Él era profesor de universidad, de teología. Y este hombre, Sproul, pidió a sus alumnos en clase que hicieran un trabajo sobre Romanos o sobre una carta complicada de Pablo. Y les dijo: tienen esta fecha para entregar el trabajo. Y cuando llegó la fecha para que ellos entregaran el trabajo, un tercio de la clase empezó a llorar. No hemos tenido tiempo, Sproul. Profesor, perdónenos. Profesor, perdónenos. Muchos exámenes, muchas tareas, muchas asignaturas. Denos una demora para entregar el trabajo y nosotros entregaremos el trabajo. ¿Y qué hizo Sproul? En un acto de misericordia con la clase, un tercio no había entregado el trabajo, dijo: está bien, yo os perdono el retraso y tenéis 2 semanas para poder entregar el trabajo más tarde. ¿Qué pasó en la clase? Todos: ¡sí! ¡Gracias, profesor! Sproul es el mejor profesor de la universidad. Iba por la calle, por el campus y todos decían: Sproul, ese es un buen profesor. Vamos a hablar con el decano para que le suba el sueldo.
¿Necesita que le limpiemos el coche? Nosotros se lo limpiamos. Estaban agradecidos, contentos con su profesor misericordioso que les había dado 2 semanas para entregar el trabajo. ¿Sí? Unos meses más tarde, Sproul volvió a pedir otro trabajo en la misma clase. Tenemos tal fecha para entregarlo. ¿Qué creen que pasó cuando fueron a entregar el trabajo? 1 de cada 2 ya no había hecho el trabajo. ¿Y qué dijeron? ¡Profesor! Por favor, muchos trabajos, muchas tareas, muchos problemas, denos una tregua. ¿Y qué hizo Sproul? Dijo, está bien chicos, yo os voy a dar una tregua. Y todos, ¡sí! Es el mejor profesor de la historia. Le vamos a llevar la comida a casa, le limpiamos el hogar. Sproul paseaba por el campus y todos hacían, ese es el profesor, ese es el mejor. ¿Sí? Pasaron unos meses, volvió a pedir un tercer trabajo. ¿Qué creen que pasó cuando fueron a entregar el trabajo? 3 de cada 4 ya no tenían el trabajo hecho. ¿Qué hizo el profesor Sproul? Cogió, dice, su libreta de apuntes color negro. Abrió su libreta y empezó a nombrar uno a uno. Fulanito, ¿tienes el trabajo? No, suspenso. Menganito, ¿tienes el trabajo? No, suspenso. ¿Tú tienes el trabajo? No, suspenso. Y la clase se empezó a poner nerviosa. ¡No, no, no, no! Y en medio de la clase, en lo alto de las gradas, un joven se levantó y dijo, ¡no, profesor, no lo haga! Y Sproul lo miró fijamente y le dijo, ¿por qué no debo hacerlo? Porque no es justo. Habían confundido la misericordia con la justicia. Y por algún motivo se habían acostumbrado tanto a la misericordia que la exigían como si fuese justicia. No es justo. Dios nos ampara con su misericordia. Dios nos guarda con su gracia. Pero la justicia de Dios se completa. Dios no pasa por alto su justicia. La soporta por su gracia y misericordia, pero llega. Y es justo y necesario que así sea. No confundamos la justicia de Dios con la misericordia. Y no exijamos la misericordia como si fuese la justicia de Dios. La justicia de Dios no es pasada por alto, sino que se cumplió en la cruz del Calvario, el acto judicial de Dios, que revela en una misma operación la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Romanos 3, 23 al 25, el apóstol Pablo lo explica de forma magistral. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? No tendría tiempo en desarrollar este texto en una sola sesión. Se lo resumo. Pablo está diciendo que en la obra de Cristo en la cruz, Dios revela su amor y misericordia, pero Dios cumple su justicia. Que en el mismo acto, en el acto judicial de Dios por nuestros pecados, Dios revela su acto de amor y misericordia para el pecador. Que Cristo es la justicia de Dios, cumplida en Él. Que no paró el golpe, que no paró la sentencia, sino que en lugar de caer en nosotros, cayó en el Hijo. Por eso es muy interesante que entendamos que en Apocalipsis quien ejecuta su justicia es Cristo, el Cordero inmolado. Leamos atentamente en Apocalipsis 5, del 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí está hablando de los juicios. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo.
Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Por qué? He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. La justicia impartida en los tiempos finales es la justicia de Cristo. La justicia de Dios ya se reveló en la cruz, pero ahora viene la justicia del Santo Hijo de Dios. A todos aquellos que han tenido oportunidad de mirar como en aquel tiempo a esa serpiente puesta en alto y no quisieron en los tiempos de Moisés. Por eso no tendremos excusa. Ninguno de nosotros tendrá excusa delante de Dios. Hay tiempo de misericordia, hay tiempo de gracia. ¿Quién diría que no es parte de esa gracia y misericordia de Dios en su vida? Pero también hay tiempo de justicia y de juicio. Eso es lo que revela la palabra de Dios. De todos los textos que le podría exponer hoy acerca de la justicia de Dios en la obra de Cristo en la cruz, le quiero leer uno de mis favoritos. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos despacio. Al que no conoció pecado. Una de las frases más brillantes de la palabra de Dios. Nunca una frase tan indirecta sobre alguien es tan clara sobre quién se refiere. Al que no conoció pecado. ¿Quién se presenta delante de esta etiqueta? ¿Usted? ¿Y yo? ¿Adán? ¿Dónde están los sabios de este tiempo? ¿Dónde están los filósofos? ¿Dónde está Gandhi? ¿Dónde está Buda? ¿Dónde está Confucio? ¿Dónde está el politicucho de turno? ¿Dónde está el libre pensador o filósofo? ¿Quién se presentaría delante de esta frase? Al que no conoció pecado. Y sin embargo, todos sabemos, sin nombrarlo, quién es. El único que no conoció pecado. ¡Qué frase tan profunda y brillante de parte de Dios! Al que no conoció pecado. Sabemos que solo hay uno que no probó el pecado, que no lo degustó, que no rozó ni siquiera el pecado su vida. ¡Oh, Señor Dios mío! La vida de Jesús es santa, justa, sin mancha, apartada, limpia, pura, magnífica, plena, soberana, digna, amable, recta, incomparable, inigualable, admirable, mayúscula, poderosa, amorosa, humilde, paciente, abnegada y perfecta. Esa es la vida de Cristo. Al que no conoció pecado. No hay palabras físicas o humanas que puedan describir la vida y obra de Cristo en su tiempo. No hay posibilidad de articular ninguna frase digna de lo que Cristo vino a hacer al mundo. Cada metro que recorrió, cada bocanada de aire que respiró, cada palabra que pronunció, cada pensamiento que creó, cada acto que hizo, cada mirada que fijó, cada oración que invocó, cada gesto que mostró, cada milagro que realizó, es una sinfonía mayúscula de Dios revelando su gloria y su obra al ser humano. Esa es la obra de Cristo. No hay palabras que puedan describir a aquel que no conoció pecado. Pero el texto no termina ahí, porque aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué es esto? ¿Quién querría hacer esto? ¿Qué clase de justicia es esta? La justicia de Dios. ¿Por qué Cristo accedió a tomar nuestro lugar? ¿Por qué el Padre accedió a que esto sucediera? Se lo recuerdo 1.000.000 de veces. Cristo no adoptó nuestra condición moral, sino nuestra pena legal. Estamos hablando de justicia. Cristo no se hizo mentiroso por los mentirosos, ni ladrón por los ladrones. No tocó el pecado ni nuestra condición moral, pero sí aceptó y asumió nuestra pena legal. En ese juicio, donde Dios es el juez y nosotros estábamos sentados en el banquillo de los acusados y claramente éramos culpables de los cargos, Jesús ocupó nuestro lugar. Por eso lo que está diciendo, por nosotros lo hizo pecado, es que literalmente Dios vio a su santo Hijo como a los pecadores. Y a los pecadores nosotros como su santo Hijo, en esa sustitución perfecta.
de la justicia de Dios. Y precisamente sabemos, bíblicamente, que esto es correcto y justo delante de Dios. Porque Dios ya lo reveló en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué exigió Dios para ese cordero? Éxodo 12:5. El animal será sin defecto. Macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En los sacrificios de holocausto por el pecado, ¿qué reveló Dios al pueblo? Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Sin embargo, sin mancha y perfecto, esa ofrenda de holocausto, ese sacrificio, es aceptado legítimamente en la ley de Dios. Y aparece más de 40 veces en Éxodo, Levítico y Números que el animal debía ser sin mancha y perfecto. Por eso, el último profeta del Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista, la ley y los profetas se cumplen con Juan el Bautista, nada ver a Jesús, ¿qué dice? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan 1:29, y que dijo, aquí el Cordero de Dios, Agnus Dei, que quita el pecado del mundo. No solo Juan el Bautista ve que viene perfecto, sabe que va a cumplir su obra de forma santa y perfecta y presentarse como Cordero de Dios, el Agnus Dei, por nuestros pecados y expiación de nuestros pecados. Por eso un texto que le he leído en infinidad de ocasiones, y hoy una vez más, el escritor de Hebreos 7, 26 y 27 nos dice, porque tal sumo sacerdote, Cristo nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y por eso el apóstol Pedro, primera de Pedro 1, 18, 21, dice, sabiendo que fuisteis nosotros rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, la herencia de pecado, no con cosas corruptibles fuimos rescatados, como el oro y la plata, no compramos nuestra salvación con dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, la segunda vez que aparece nosotros, el verbo se hizo carne, Juan 1:14, por nosotros. Jesús no vino a salvar ángeles, Jesús no vino a salvar la creación de forma directa, Jesús vino a salvar pecadores, seres humanos pecadores, es decir, a todos nosotros. Si Adán fue nuestro representante legal en la transgresión delante de Dios, Jesús es nuestro representante legal en la redención delante de Dios. Por eso vino como hombre, necesariamente, para ser nuestro representante legal delante del juicio de Dios. Lo hizo por nosotros. Jesús no necesitaba nada, el verbo ya era Dios y era con Dios, el verbo ya estaba pleno, no lo hizo por él, lo hizo por usted y por mí. Primera de Timoteo 2 del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro representante, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Vamos comprendiendo la justicia de Dios? Poco a poco. Bien. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí está el motivo. La justicia de Dios está completada, satisfecha, respetada, cumplida y otorgada en la cruz del Calvario. Nosotros transferimos nuestra pena legal en Cristo y Él nos transfiere su justicia a nosotros. En una transferencia legítima delante del juicio de Dios. Por eso, decir que Dios no es justo es una blasfemia contra Dios mismo y contra la obra de Cristo en la cruz.
Y que una persona que no cree diga esas cosas porque no entiende, es grave. Pero un creyente jamás debería ni pensarlo. El único motivo por el que yo no comprenda la justicia de Dios, ni la misericordia de Dios, ni la soberanía de Dios, ni la santidad de Dios, es que estoy tan lejos de su presencia que no he entendido nada. Y se lo digo por propia experiencia. Yo sé lo que es estar sentado en una iglesia y mi mente y mi espíritu años luz de Dios. Yo sé lo que es levantar unas manos, adorar a un Dios en el que no creo ni conozco, ni entiendo. Se lo digo por experiencia. También le digo por experiencia lo que es tomar Dios a ese caballo desbocado, ponerle unas riendas, sentarlo, sellarlo y decirlo, tú te callas y escuchas. ¡Shh! Y Dios me reeducó, porque era un caballo loco desbocado. Y Dios dijo, hasta aquí. También se lo digo por experiencia. Justicia de Dios en Él. ¿Cómo termina el texto, Dios mío? Somos justicia de Dios en Él. Solamente en Él. Si no estamos en Él, no somos justicia de nada. Si no es en Él, no tenemos amparo en la justicia de Dios. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestro perdón. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. No hay otra posibilidad. No hay otra alternativa. Justicia de Dios en Él. Y aquí está el principal problema que muchas veces tenemos todos nosotros con respecto a la justicia de Dios. Sabemos bíblicamente que la transgresión y el pecado de Adán nos es imputado a nosotros pecadores. Que nosotros nacimos pecadores y por eso pecamos. Que la transgresión de Adán nos es imputada. Y decimos siempre, oh, no, esto no me parece justo. Porque si Adán lo hizo y yo todavía no lo hice, pues yo querría ser Adán. ¿Yo por qué no tengo oportunidad? ¿Yo por qué ya nazco con una tendencia hacia lo malo? ¿Yo por qué soy contado como transgresor delante de Dios? No nos equivoquemos. Mucho cuidado. Adán fue nuestro representante legal delante de Dios porque era nuestra mejor opción, no la peor. Escúcheme, si todos los seres humanos de la historia nos juntáramos en asamblea para votar un representante legal delante de Dios, hubiéramos votado a Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue el único ser humano creado en libre albedrío pleno, que no había pecado y no tenía nada hacia lo bueno y hacia lo malo. Porque Adán estaba en un contexto idílico delante de la presencia de Dios en la que solo había una cosa que no podía hacer. Nuestra mejor versión, nuestra mejor posibilidad delante de Dios como representante legal era Adán. Y si nuestra mejor opción cayó en transgresión, ¿qué se cree usted y yo que hubiéramos hecho? ¿No lo entiende? ¿No se da cuenta? Nuestra mejor opción era Adán. Y cayó en transgresión, nosotros hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Por eso nuestro representante legal legítimo delante de la justicia de Dios. Pero no se equivoque, usted y yo sabemos que eso es verdad. ¿Cuándo fue la primera vez que usted mintió? ¿4 años? ¿3? ¿5? ¿Quién da menos? ¿Cuándo fue la primera vez que usted se puso violento contra alguien, que codició algo? ¿3, 4, 5? ¿Acaso no somos todos testimonios vivos de haber pecado contra Dios nosotros mismos? ¿Qué excusa ponemos? ¿Quién se presentará como aquel que no conoció pecado? El primer juguete que no quisimos compartir, ¿verdad? La primera mentira que no quisimos evitar. La primera violencia o acto violento que no quisimos parar. Desde bien chiquitos. Somos pecadores de forma clara y evidente. Por eso Jesús, cuando vienen delante de Él con unas piedras y una mujer pecadora, ¿qué responde Jesús? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y Dios silenció el mundo entero. Jesús nos hizo callar a todos. No solo a esos tipos, a todos. ¡Shh! Nada que decir por aquel que no conoció pecado. Esta es la clave, hermano. Escúcheme, amigo. Si yo no reconozco la imputación de los cargos de Adán sobre mí, revelados en mi propia vida, si yo no reconozco
los cargos que pesan en mi contra delante de Dios, yo tampoco puedo acceder a la imputación de la justicia de Cristo en mí, como acto legal. Si yo no reconozco los cargos contra mí, yo no puedo reconocer que Cristo impute su justicia en mí. No me puedo apropiar de la justicia de Cristo, porque no estoy reconociendo la imputación de ser pecador. Y ese es el problema principal del ser humano. Es un acto judicial y legal delante de Dios. Si yo no reconozco los cargos, entonces yo no voy a reconocer que Cristo es mi justicia. Y nada funciona entonces. No es que Cristo no muriese por todos los seres humanos, no es que Cristo no derramase su gracia y misericordia para con todos, es que simple y llanamente yo digo a Dios, no me hace falta la justicia de Cristo, ya me salvaré yo en mis propios términos, no me creo la acusación, no me creo los cargos contra mí. Y durante un tiempo de gracia y misericordia de Dios en nuestra vida decimos, pues sí, ¿no ves que yo estoy vivo? ¿No ves que hago lo que bien me parece? ¿No ves que no hay consecuencias? Pero el juicio llegará. Todo hombre muere una sola vez y después el juicio. Y cuando la misericordia sea quitada y el juicio venga, lo único que nos sostendrá es la justicia de Cristo en nosotros. Pero ¿qué ocurre si yo no tengo ese representante legal? ¿Qué excusa pondré? ¿Qué le diré a Dios? ¿Mis buenas obras? No lo sabía. ¿Qué le diremos a Dios entonces? Si aquel que no conoció pecado no es nuestra justicia delante de Dios. Lo único que Dios verá el día que nos presentemos delante de Él no será ninguna obra, ningún mérito, ninguna excusa. Ay, mi familia es que era muy difícil, mi cultura, mi contexto, la carne. Lo único que verá es la sangre de su Hijo derramada por nosotros. La justicia de Cristo en nosotros. La vida no nos es otorgada para saltarnos la justicia de Dios. La vida nos es otorgada para encontrar a aquel que nos puede representar legalmente delante de la justicia de Dios. Para eso vivimos, para encontrarnos con Cristo. Es el único propósito de vida real. Por eso un creyente que ha degustado, que ha probado, entendido y creído en Cristo, no lo puedes mover ni a palazos. No le puedes quitar ese gozo inefable. No le puedes apagar su fe. Aunque lo mataras 100 veces, no podrías. Porque si tengo a Cristo, tengo todo lo que me hace falta para la vida postrera. Y si no tengo a Cristo, no tengo absolutamente nada. Aunque me entierren en oro y plata como los faraones. Es precisamente lo expresado por el apóstol Pablo en Romanos 5, 18 al 21. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, transgresión de Adán, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El acto judicial de Dios, el acto de misericordia de Dios, completado en la obra de Cristo en la cruz. La justicia no fue pasada por alto. Cristo es nuestra justicia. Oh, si esto no le llena de gozo, de alegría. Primera de Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jeremías 33:15, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso, 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Tito 2 del 11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación
a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No debemos dar por hecho la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es un derecho, es un privilegio. ¿Me oyó? La misericordia de Dios no es un derecho, es un privilegio. Un privilegio. La misericordia de Dios no se exige, se ruega y se clama por ella todos los días. Todos los días. Y se agradece todos los días. El apóstol Pablo en Romanos 11:32 dijo: a todos sujetó bajo desobediencia para mostrar su misericordia a todos. Mi pregunta es sincera: ¿qué ser humano, en qué momento de la historia, podría decir que Dios no ha sido misericordioso con él? ¿Quién? ¿Qué rey de la Biblia, qué pecador de esta tierra podrá decir que Dios no ha mostrado su misericordia y su gracia todos los días? ¿Está usted vivo? Misericordia de Dios. ¿Se levantó esta mañana? Misericordia de Dios. ¿Tiene una cama para dormir? Misericordia de Dios. ¿Tiene algo para pensar? Misericordia de Dios. Mire, en China, en el año 1900, la revolución de los boxers, niñas de 11 y 12 años, hijas de misioneros, fueron decapitadas públicamente y no se quejaron a Dios. ¿De qué nos quejamos nosotros entonces? ¿Qué tendríamos nosotros que decir? ¿Cuál será ese motivo? ¿Que no teníamos un coche más grande? ¿Un trabajo mejor? ¿Qué diríamos? ¿Usted se cree que delante de la presencia de Dios algún ser humano se plantará y dirá absolutamente algo? Todos quedaremos callados y no tendremos nada que decir. Pero el problema, le advierto, es que cuando sea el juicio, la misericordia ya fue quitada. Ya es tarde para la misericordia. Pero hoy no. Hoy es un día más de gracia y misericordia. Tómelo, vívalo, créalo, disfrútelo para la gloria de Dios. Aún es tiempo de gracia y misericordia, porque Dios retiene su juicio por amor a todos. Pero llegará el día que la justicia se revele. Si Dios no paró el golpe a su santo Hijo, ¿por qué lo iba a parar a nosotros? ¿Acaso Dios no ejecutó la ira sobre su Hijo? La copa cayó sobre él. Oh, la justicia de Dios no es pasada por alto. La justicia de Dios es satisfecha y completada. Créalo, vívalo, entiéndalo. Si nosotros hemos recibido de gracia, debemos dar de gracia, Mateo 18. Si hemos recibido misericordia, entonces ¿qué tenemos que dar? Misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Anuncia el Evangelio, predica a Cristo, viva a Cristo, sea luz y sal allá donde esté, en su casa, en su trabajo, en la calle, en todo tiempo, en todo lugar. La gente no necesita más mentiras. La gente no necesita más palabras vacías. Todo lo que el ser humano necesita es a Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Aleluya. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Oh Señor. Gracias. Gracias. Oh Señor. Gracia y misericordia. Justicia de Dios. Dios mío, ayúdanos, Señor, a ser agradecidos con tu misericordia, que se renuevan cada mañana. Cada mañana. Que podamos presentar el día con un gracias. Que podamos leer un salmo, un proverbio, un relato bíblico que nos recuerde cuán grande eres tú
y cuán pequeños somos nosotros, pero que por tu gracia y misericordia, cada día, y que siempre, Señor, vivir bajo tu abrigo de gracia y misericordia, nos recuerde tu justicia. Si eres creyente, nuestra justicia es Cristo. Por eso un creyente es cristocéntrico. Está tan enamorado de Cristo que a la cuarta palabra sale Cristo por su boca. Es imposible. No puede vivir, entender ni expresar su vida si no es por medio de Cristo. Si eres nuestra justicia, nuestro amparo, nuestro socorro, nuestra roca firme, nuestra piedra angular, nuestro fundamento firme. Todo es por Él y a través de Él y en Él. En la justicia de Dios, en la justicia perfecta de Dios, es legítimo ser representados legalmente. Es legítimo. Es legal. Y del mismo modo que es legal que seamos imputados como pecadores por la transgresión de Adán y por nuestras propias transgresiones, es legal recibir la justicia de Cristo en nosotros. Si no creo lo uno, no puedo vivir lo otro. Si no reconozco los cargos en mi contra, si no reconozco los cargos y que soy culpable de cada uno de los cargos, no puedo recibir la justicia de Cristo. El camino de salvación es un camino de humildad. El camino de salvación es un camino de reconocer mi condición delante de Dios. Y no solo reconocerla, sino querer no seguir más en ese estado. Correr como el hijo pródigo a la casa del Padre. Correr. El día que se presente delante de Dios, no importa lo que usted crea, ni lo que yo crea o entienda. Esta es la verdad. Usted y yo nos presentaremos delante de Dios, de nuestro Creador. Esa es la verdad. Me es indiferente lo que nosotros pensemos, hayamos inventado, como me es indiferente. Lo que esta sociedad diga, que sea o no sea, me da igual, no me importa lo que los seres humanos pretenciosos tengamos que opinar acerca de esto. La verdad es que todos nos presentaremos delante de Dios. Esa es la única verdad. Y el juicio será justo. Y por cuanto el juicio será justo, la única posibilidad que usted y yo tenemos es tener un representante legal en Cristo. El que ocupó nuestro lugar, el sustituto de Dios, el que se sentó en el banquillo de los acusados por nosotros y dijo: yo pago, yo me hago cargo. Lo que ellos no pueden pagar, lo que ellos no pueden justificar, lo que ellos no pueden hacer, lo que el primer Adán no supo hacer, yo lo voy a hacer. Y fue justo pago, ofrenda de olor fragante delante de Dios. Y la justicia es completada en Él, por Él y a través de Él. ¡Qué obra tan maravillosa! Revelando la gracia y misericordia de Dios y la justicia de Dios. Aférrese a Cristo. No hay otro camino. No hay otra verdad y no hay otra vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Cristo. Ningún ser humano se podrá reconciliar con Dios si no es por medio de Cristo. Solo en Cristo la justicia de Dios es satisfecha, completada. Y Dios es juez justo. Y gloria a Dios, que no nos presentaremos delante de los hombres. ¿Quién se fiaría de un solo hombre para juzgar a los demás? ¿Quién? Te voy a dar un instante más en esta mañana. No hay pecado oculto.
que podamos ocultar delante de Dios. No lo hay. Dios mío, gracias por tu misericordia todos los días. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú te revelas a nosotros. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por este barrio. Gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu evangelio. Gracias, Señor, por la obra de Cristo. Gracias, 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 gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias. Gracias. Eres un Dios justo, un Dios santo, un Dios misericordioso. Gracias. No hay palabras suficientemente buenas para describir quién tú eres.